Pregunta, ¿te sientes identificado con alguna de estas frases? No merezco el perdón de Dios. No soy digno del perdón de Dios. Me alejé mucho de Dios como para recibir su perdón. Hice daño a muchas personas para ser perdonado. Caí demasiado profundo como para ser rescatado por el perdón de Dios. Dios ya se cansó de mí porque pequé muchas veces y ya no puedo ser perdonado. ¿Pensaste o dijiste alguna de estas frases alguna vez? Quizá la estás pensando, la estás sintiendo en este momento. Y la verdad es que yo pensé así durante mucho tiempo. Y esto no me permitía acercarme a Dios. Me sentía sucio, indigno, inmerecedor. Parecía que, no sé, estaba jugando con el perdón de Dios al caer una y otra vez. No podía callar esos pensamientos pecaminosos y sé que no soy solo yo. Cada día me llegan mensajes de personas, cada día me llegan mensajes de personas como tú diciéndome que se sienten de esta forma. Y esto sucede ¿por qué? Porque, préstame tus oídos, una comprensión distorsionada de Dios te lleva a una comprensión distorsionada de su perdón. Y déjame explicarte por qué. Dios, como Padre y Rey del universo, es amor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Dios es amor. Ahora, el amor no puede ser contrario a la justicia. Entonces, ante tu pecado, ante tu injusticia, a pesar de que Dios es amor, ¿qué debería hacer Él con el culpable? Condenarlo. Tu veredicto y mi veredicto es muerte. No importa cuánto Dios nos ame, su justicia hace que tu veredicto y mi veredicto sea culpable, sea muerte, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Ahora, la idea no termina ahí. Si continuamos leyendo Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25, dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Hay una palabra que quiero que resaltes ahí en tu Biblia y que quiero resaltar hoy, y es propiciación. Voy a leer nuevamente esa parte del versículo. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Entonces, vamos a ver, ¿qué significa propiciación? ¿Por qué Dios hace propiciación por ti y por mí? Y cómo esa propiciación nos da la oportunidad del perdón. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa propiciación? Esta palabra usada por Pablo hace referencia al hebreo kaporet, que es el propiciatorio. ¿Te suena la palabra propiciatorio? Es la tapa del arca del pacto que estaba en el lugar santísimo del santuario terrenal, que era de oro puro. Sobre él se esparcía ahí la sangre del día de la expiación y así el pecador arrepentido era perdonado. Esta palabra viene de kafar, que significa cubrir. Por lo que podemos comprender la propiciación como que, como cubrir el pecado, como perdonar, como ser misericordioso, expiar. ¿Ok? Ahora, una vez que entendemos el significado de la palabra, necesitas saber por qué Dios hace propiciación por ti. El sacrificio de Jesús en la cruz no fue un sacrificio como el que hacían los paganos. ¿Ellos qué hacían? Ofrecían un sacrificio ¿para qué? Para poder aplacar a un Dios ofendido y así ganarse su amor. Pero con Dios no funciona así. La expiación de Cristo no se hizo para inducir a Dios a que amara a los que de otro modo hubiera aborrecido. No se hizo para crear un amor que no existía, sino que se llevó a cabo como una manifestación del amor que ya había en el corazón de Dios. Entonces, Brian, ¿cómo esa propiciación me da la oportunidad del perdón? Cuando entiendes que son los méritos de Jesús, los méritos de la sangre de Jesús, los que cubren, hacen propiciación, cubren tu pecado y te dan el perdón. Dejas de caer en el engaño de que puedes merecer justicia por tus propios esfuerzos, por tus propias obras, por tus propios méritos, porque, te repito, eso es un engaño. Por lo que préstame tus oídos para lo que te diré a continuación. No hay manera alguna de que tú, siendo pecador, te liberes a ti mismo del pecado. Voy de nuevo. No hay manera de que tú, siendo pecador, te liberes a ti mismo del pecado.
Porque cuando piensas o dices frases como la que te mencioné al comienzo, no merezco el perdón de Dios, no soy digno del perdón de Dios, me alejé mucho como para recibir su perdón, hice daño a muchas personas para ser perdonado, caí demasiado profundo como para ser rescatado por el perdón de Dios, Dios ya se cansó de mí porque pequé muchas veces y ya no puedo ser perdonado. Cuando piensas así, lo único que estás haciendo es mostrar una autosuficiencia arrogante. Un orgullo que no hace más que profundizar tu condenación y te sumerges en un estado cada vez más oscuro, en un estado más deprimente y desesperanzador. Es por eso que cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, pero maestro, ¿quién podrá ser salvo? En Mateo 19:26, Jesús le respondió diciendo, para la gente lograr eso es imposible. ¿Cómo que imposible? Y entonces, ¿cómo voy a hacer salvo si es imposible? Jesús los mira, les sonríe y les dice, pero para Dios todo es posible. Subraya ese texto en tu Biblia, Mateo 19:26. Para la gente lograr eso es imposible, pero para Dios todo es, ¿qué cosa? Posible. Si bien tu veredicto delante de la justicia de Dios es culpable con letra mayúscula Arial 150, entonces, a pesar de que eres culpable, a pesar de que tú te alejaste de Dios, su amor es tan grande que Él decidió dejar su trono en el cielo. Se rebajó haciéndose como uno de nosotros, porque recuerda que estamos hablando de Dios, del creador, del sustentador del universo. Enfrentó las mismas luchas y tentaciones que tú y yo enfrentamos, pero Hebreos 4:15 dice que vivió una vida sin pecado. Es decir, delante de la justicia de Dios, el veredicto de Jesús, ¿cuál es? Inocente. Entonces, si Jesús es inocente, ¿por qué murió? Porque Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra, a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué significa esto? Que es cierto. No mereces ni eres digno de su perdón. Es cierto, te alejaste demasiado. Es cierto, hiciste daño a muchas personas. Es verdad, caíste demasiado profundo como para merecer ser rescatado. Es cierto, Dios debería haberse cansado de ti por haber caído tantas veces. Pero es aquí donde encontramos la más hermosa verdad del Evangelio. Esto es lo que hace que sea una buena noticia. No son tus méritos los que te habilitan el perdón de Dios. Escucha bien, te lo vuelvo a repetir. No son tus méritos los que te habilitan el perdón de Dios, sino los méritos de Jesús en la cruz. Repite conmigo en tu cabeza y no son tus méritos los que te habilitan el perdón de Dios. Dilo personalmente, no son mis méritos los que me habilitan el perdón de Dios, sino los méritos de ¿quién? De Jesús en la cruz. Jesús tomó tu lugar en la cruz, tomó mi lugar en la cruz para que tú puedas tomar su lugar en el trono. Cuando piensas que Dios no puede perdonar ese adulterio, ese homicidio, ese robo, ese abuso, ese engaño, esa estafa, esas palabras, esa ira, esa adicción a las drogas, la pornografía, la masturbación, el alcohol, esa inconstancia, ponle el nombre que quieras de tu pecado. Cuando piensas que Dios no puede perdonar eso, estás dejando que tu arrogancia, tu autosuficiencia y orgullo tiren a la basura el sacrificio de Jesús. ¿Quién eres tú para pensar que el sacrificio de Jesús no valió la pena? ¿Quién eres tú para decir, no, la verdad que no es suficiente? Entonces, cuando entiendes eso, ¿cómo no amar a un Dios que hizo propiciación por tu pecado, por mi pecado? ¿Cómo no amar a un Dios que entregó todo por ti y por mí? Hoy es hora de arrepentirse, de pedir perdón, de aceptar el sacrificio de Jesús que cubre tu culpabilidad con su inocencia y comenzar de nuevo reconciliándote con aquel que te amó primero. Oramos por esto. Padre, gracias por tanto amor inmerecido. Gracias por tu perdón.
Dejaré un minuto para que mi amigo o amiga pueda confesarte su pecado, abrirte nuevamente el corazón y reconciliarse contigo gracias al sacrificio de Jesús, porque quiero que esto sea algo práctico, que podamos tomar acción. Y luego yo cerraré esta oración para que en este día podamos caminar en tu gracia. Padre, gracias por miles de corazones alrededor del mundo que hoy han aceptado tu perdón y han vuelto a ti. Que tu propiciación no sea una excusa para caer, sino un motivo para levantarnos. Recordando que el reino de los cielos no es para los que nunca caen, sino para los que habiendo caído se aferran a tu gracia y continúan caminando tomados de ti. Que siempre que el diablo coloque esa arrogancia, autosuficiencia y orgullo en nuestros corazones, podamos volver a ti y recordar esa palabra, propiciación. No son nuestros méritos, sino que son los tuyos los que nos dan el perdón. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Un abrazo grande, imparable. Que Dios te bendiga en este día. Soy el pastor Brian Chalá y es una alegría que seas parte de esta comunidad donde de lunes a viernes tenemos un nuevo episodio de este podcast. Ya sea que nos estés escuchando desde WhatsApp, puedes recibirlos ahí escribiéndonos al más 54911 3441 5007. También en el canal de Telegram, en YouTube, Spotify o alguna otra plataforma de podcast como Brian Chalá. Estoy muy pero muy contento de haber compartido estos minutos contigo y si Dios quiere, solamente si Dios quiere, nos encontramos en el próximo episodio para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.